Y esta noche estrenamos contenido en M22H y en Milenio Televisión y le damos la bienvenida a Salvador Frausto, director de investigaciones especiales de Grupo Milenio. Salvador, buenas noches. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues tú te metiste a analizar las precampañas en este momento, pero con herramientas interesantes, Google Analytics por un lado e inteligencia artificial, y de ahí derivan varias conclusiones muy interesantes, pero arranco con la pregunta que platicábamos fuera del aire. Encontraste que Xóchitl Gálvez no está creciendo. Así es, pues analizamos una serie de datos electorales con herramientas de inteligencia artificial y algunas otras herramientas que permite Google, Google Trends, y lo que vimos es que Claudia Sheinbaum le ha aportado 6 puntos a su coalición entre julio de este año y finales de noviembre de este año. 6 puntos le ha aportado a la coalición de Morena y sus aliados. Y Xóchitl Gálvez tuvo primero un boom. ¿Te acuerdas que allá por julio y agosto empezó a generar mucho interés la campaña de Xóchitl Gálvez? Primero subió 4 puntos y después se desplomó, empezó a caer, y el saldo es que Xóchitl le ha restado ya un punto a la alianza entre el PAN, el PRI y el PRD. Entonces, eso nos llamó mucho la atención al analizar las encuestas, esta encuesta de encuestas que publica diariamente Polls MX. Que esa es la parte muy interesante, porque esta encuesta de Pulse creo que todavía no toma en cuenta lo que ocurrió en las últimas 48 horas con la caída de Samuel García, vamos a decir, la pérdida del candidato presidencial más fuerte que tenía Movimiento Ciudadano. Habrá que ver cómo termina por ajustarse ahí. Así es, Samuel García registraba entre 5 y 6 puntos. Este fin de semana había crecido un poquito Samuel García, venía de hecho empujando fuerte, no solo en un crecimiento de encuestas, sino también en la conversación de la gente en redes sociales y a través de Google. Ese es otro de los indicadores interesantes que analizamos. ¿Qué le pregunta la gente a Google sobre Xóchitl Gálvez, sobre Claudia Sheinbaum y sobre Samuel García? Y lo que vimos es que salvo 2 meses, julio y agosto, Claudia ha dominado la conversación pública en los buscadores desde hace año y medio. Solo 2 meses, julio y agosto, cuando fue el llamado boom de Xóchitl, estuvo dominado por la panista. Y esta es una herramienta muy interesante y explico un poco ahí, conforme a lo que hemos platicado, Salvador, porque pocas veces se utiliza Google para entender el interés que está generando un candidato en un determinado territorio geográfico. Tú lo que estás haciendo en este momento es utilizar el buscador más utilizado del país, del mundo, vaya, para entender cómo está permeando cada candidato en una respectiva entidad, ¿correcto? Así es. Por ejemplo, las entidades donde más buscan información sobre Xóchitl Gálvez es en los estados gobernados por el PAN. En Guanajuato, en Yucatán. En los naturales, digamos. En Chihuahua, exacto. Digamos, de los 10 estados, todos los 32 estados los domina en búsquedas Claudia Sheinbaum. Pero en segundo lugar, un poco más avanzada, está Xóchitl Gálvez en esos estados que domina el PAN. Entonces, ese fue uno de los datos interesantes. Y el otro dato de este reportaje que sale mañana en nuestra página web y en el impreso es la presencia en medios. También la presencia en medios de las dos aspirantes la ha dominado Claudia Sheinbaum desde hace 1 año y medio, aunque también julio y agosto de este año Xóchitl fue un fenómeno, prácticamente doblaba la cantidad de notas periodísticas que había sobre la panista en la prensa, en la radio y en la televisión, pero después, a partir de septiembre, se empezó a sentir, otra vez cayó y domina Claudia este rubro, y también Xóchitl domina, pero los negativos, es decir, 14% de las notas que hay sobre Xóchitl son negativas y el 8% de las notas que hay sobre Claudia son negativas. Que esto es muy inteligente porque se utiliza esta herramienta de Oráculos, que es la que va dando el seguimiento ahí a cómo se mueven en los medios. Ahora, también dentro de esa investigación hiciste algo muy interesante, porque platicaste con la inteligencia artificial. Sí. A ver, cuéntanos de este ejercicio, porque es la primera vez, también hay que decirlo, y lo presentábamos la semana pasada aquí en M22H, es la primera vez que la inteligencia artificial irrumpe en un proceso electoral en cualquier parte del mundo. Nos va a tocar primero a nosotros que a los estadounidenses, que ellos su elección es posterior a la nuestra. ¿Qué es lo que pudiste platicar con, si no me equivoco, es ChatGPT? Así es, con el ChatGPT entrevistamos al ChatGPT,
que es esta herramienta de inteligencia artificial que se alimenta de lo que la gente conversa en redes sociales, de lo que hay en los buscadores. Ahí estos robots de inteligencia artificial están aprendiendo y tomando ciertas consideraciones sobre las candidatas o sobre los fenómenos políticos. Sobre Claudia Sheinbaum me llama mucho la atención que el chat GPT le preguntamos, oye, caracterízanos a Claudia, y dice que es un personaje político muy interesante de la escena nacional porque reúne un perfil científico y técnico y que está irrumpiendo en la política nacional, y eso está entusiasmando a la gente, por una parte, y por otra parte representa la continuidad del modelo López Obradorista. Es decir, un robot generó ese raciocinio y nos lo dice en esta entrevista. Y en tu experiencia política, ¿es un raciocinio, es un análisis que sí tiene su lógica? Claro, es un análisis interesante. Por ejemplo, también le preguntamos sobre Xóchitl Gálvez y dice, Xóchitl Gálvez entró a la política nacional, a la gran escena, por su posición a favor de los pueblos indígenas, sus posiciones que tienen que ver con el medio ambiente, y es una política muy relevante que además sabe de cosas de movilidad, hizo un buen papel en la Miguel Hidalgo. Es decir, tenemos un robot con el que ya podemos dialogar a un nivel bastante interesante, ¿eh? Vamos a ver si para la próxima semana te invito. Vamos a platicar también con Bing, que es la otra herramienta, y a ver qué nos dice respecto a las dos candidatas, porque puede ser interesante contrastar estas voces, la de ChatGPT y la de Bing, que es la otra herramienta de inteligencia artificial, y a ver qué sale. Pero Salvador Frausto, muy interesante, te leemos mañana en Milenio. Así es, así está. Perfecto, Salvador, un abrazo. Muy Gracias bien, por estar con nosotros.